Acción. Nos preguntaron que... ¿Cuándo es...? ¿Qué nos preguntaron? Comenzamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas y la primera que queremos responder es ¿cuándo puedo comulgar y cuándo no? Entonces, primera parte, quiero explicar un poco qué es el pecado y segunda parte, qué es la comunión, ¿no? En primer lugar, el pecado, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que por cierto, se los recomiendo que lo lean, está un poquito gordito, pero vale la pena, porque tiene todas las enseñanzas de la Iglesia Católica, ¿no? Y la verdad está muy bien. En el número, bueno, del número 1854 en adelante, habla del pecado en general, ¿no? Y explica, bueno, que hay dos tipos de pecado, pecado mortal y pecado venial. El pecado mortal es el que nos aleja de la comunión con Dios, nos priva de la vida de gracia, y el pecado venial es un pecado más leve, así lo describe, ¿no? Que no rompe con la comunión, pero debilita la caridad, ¿no? Entonces, es el pecado mortal el que nos priva de la comunión, o sea, de esa relación de amor con Dios y por lo tanto el que nos impide recibir la comunión eucarística. Hay tres elementos para que un pecado sea mortal. Para que un pecado sea mortal tiene que haber materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento, ¿sí? La materia grave, el catecismo la describe como los 10 mandamientos, ¿no? Y los 7 pecados capitales. Estos son pecados graves y existe una mayor o menor gravedad, depende de los pecados. Está todo escrito ahí. No me quiero meter mucho en el tema de la materia porque ustedes lo pueden leer e investigar, ¿no? Los otros dos elementos sí los quiero explicar un poco más. Pleno conocimiento. Es importante que entendamos que la ignorancia nos puede salvar, por así decir, ¿no? Para que un pecado sea mortal, tienes que saber que es pecado. Si tú no sabes realmente que una cosa era pecado, pues no hay pleno conocimiento y por lo tanto no hay pecado mortal, ¿no? Y aquí es la importancia de formar una conciencia recta, ¿okay? Y tercer elemento es el pleno consentimiento, es decir, sabiendo que es materia grave y que es pecado, de todos modos optar por un bien menor, ¿no? Por el placer o por el momento o evitar el sacrificio o lo que sea, ¿no? Es decir, es optar por bienes menores a los que estamos llamados de manera deliberada. También en el tema del consentimiento hay muchas especificaciones porque, por ejemplo, los vicios y los malos hábitos pueden debilitar este consentimiento y de alguna manera pueden hacer también menos grave la culpabilidad, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene una tendencia ya muy fuerte al alcohol o a las drogas o a la pornografía, es más difícil que logre salir de ella y por lo tanto de alguna manera reduce la culpabilidad, aunque no reduce la materia grave. Y en este caso se tiene que hacer un camino pedagógico de acompañamiento y de mucha ternura para lograr ir dando experiencias que vayan poco a poco reordenando todo ese desorden que se generó por estos malos hábitos o vicios, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementos. Y por otro lado, el tema de la Eucaristía y la comunión, ¿no? La Eucaristía es una renovación, ¿okay? Pero de una manera real y actualizada de la alianza de Dios con su pueblo. Es decir, es la manifestación de la comunión de amor a la que Dios nos llama. Dios nos llama a estar con Él y a ser una sola carne con Él. Por eso también se hizo pan, para que lo podamos consumir y ser una sola carne. Papa Francisco, citando a los padres de la Iglesia, dice que la comunión no es un premio para los justos, sino que es un alimento para los pobres, ¿no? Y esto a mí me ayuda mucho porque si la comunión fuera solamente para los perfectos que nunca cometen pecado, pues ninguno podríamos realmente acercarnos a la comunión, ¿no? Entonces, aunque estamos llamados a caminar en este esfuerzo por responder mejor al amor, la comunión también es esa fuerza que nos ayuda cada vez más, por medio de la gracia y por medio del amor, a prepararnos y a crecer en santidad, ¿no? Y por último digo una sola cosa sobre la confesión, que es los pecados graves, ¿okay? Los pecados mortales, se nos invita a que los confesemos, ¿no? Dentro del sacramento de la penitencia. Y yo siempre les sugiero que cuando tengan alguna duda de si, oye, esto es pecado o no es pecado, y si tú tienes la duda en tu cabeza, en tu conciencia, siempre es mejor confesarlo, porque la confesión nos ayuda a formar mejor nuestra conciencia, a hacerla más delicada cada vez, y sobre todo y lo más importante es que la confesión nos recuerda que Dios es amor, que es misericordia, que es perdón,
y que nos acoge siempre. Y que nada, absolutamente nada de lo que tú hagas puede hacer que Dios te ame menos. Entonces no tengas miedo de la confesión. Es un gran don de Dios para experimentar su amor y su misericordia. Y déjate amar por Él, búscalo, encuéntrate con Él y enamórate de Él cada vez más.